Siempre creí que la vida era como un tablero de ajedrez, y yo, el jugador más brillante. Desde muy joven estudiaba estrategias, leía libros de derecho que ni siquiera mis compañeros de universidad se atrevían a tocar. Ensayaba mi oratoria frente al espejo por horas interminables. Tenía un objetivo claro: convertirme en el abogado más respetado y temido de mi ciudad. Mi nombre es Rafael, tengo 42 años, y si me hubieras visto hace 10 años, habrías pensado que era la definición viva del éxito. Trajes a medida, corbatas de seda, zapatos italianos que brillaban como espejos. Me encantaba escuchar el eco de mis pasos en los pasillos del juzgado. La gente se apartaba cuando yo pasaba, no por miedo, sino por respeto. Y lo confieso, me fascinaba esa sensación. Mis días comenzaban antes del amanecer. A las 5 en punto, ya estaba de pie, bebiendo un café negro mientras leía los diarios, buscando escándalos que pudieran convertirse en oportunidades legales. Luego iba a mi oficina, ubicada en el último piso de un edificio lujoso en el centro. Desde mi ventana podía ver toda la ciudad, esa ciudad que yo creía dominar. Allí, rodeado de contratos, clientes poderosos y expedientes, me sentía invencible. ¿Conoces esa sensación de creer que tienes todo bajo control? ¿De pensar que estás en la cima y nada puede tocarte? Ese fue mi error, porque la vida siempre encuentra una forma de demostrarnos lo contrario. Y muchas veces esa puñalada llega de quien menos esperas. Yo tenía clientes influyentes, banqueros, políticos, empresarios de apellidos pesados, y tenía amigos que me abrían puertas, que me invitaban a las fiestas correctas, que susurraban mi nombre en reuniones donde se movían millones. Uno de esos amigos, mi mejor amigo, se llamaba Pedro. Nos conocimos en la Facultad de Derecho. Recuerdo el primer día de clase como si fuera ayer. Se sentó a mi lado y me ofreció un café en vaso de poliestireno. «Vamos a comernos el mundo», me dijo. Y yo le creí. Nos hicimos inseparables. Estudiábamos juntos, trabajábamos en equipo, soñábamos lo mismo. Cuando nos graduamos, prometimos que nunca nos soltaríamos la mano. Y durante años fue así. Pedro se convirtió en mi socio, mi confidente, mi sombra. A él le confiaba las llaves del despacho, las contraseñas bancarias, las carpetas confidenciales. ¿Quién mejor que mi hermano de la vida para guardar mis secretos? El negocio crecía. Mis días se llenaban de reuniones, audiencias, entrevistas en medios. Yo ya no supervisaba todo, simplemente firmaba papeles y recibía elogios. Vivía como un rey. Y fue entonces cuando bajé la guardia. Primero vinieron los rumores. Clientes de años me llamaban preguntando por tarifas que yo jamás había cobrado. Luego, notificaciones legales por demandas que no entendía. Después, mis tarjetas comenzaron a ser rechazadas en lugares donde antes me trataban como un rey. Y cada silencio, cada mirada esquiva me hacía sentir que algo enorme se avecinaba. Nunca olvidaré la mañana en que me arrestaron. El olor del café quemado en el pasillo, el sonido repetitivo del teléfono, el sudor bajando por mi espalda a pesar del aire acondicionado. Todo parecía ir en cámara lenta. Cuando los dos policías y el oficial judicial entraron, creí que se trataba de un error. Sonreí, pensando que con mis palabras lo arreglaría todo. Pero mi sonrisa se apagó en seco cuando dijeron: detención preventiva. Frente a mis pasantes, a la secretaria que me miraba con terror, a los clientes esperando en recepción, fui esposado como un delincuente común. El sonido del metal ajustándose a mis muñecas todavía resuena en mi memoria. Ese día supe que Pedro había entregado a la policía documentos falsificados, contratos manipulados, movimientos bancarios alterados, todo elaborado con accesos que yo mismo le había dado. Mi mejor amigo me había traicionado desde adentro, tejiendo mi caída con precisión quirúrgica. ¿Alguna vez pensaste que quien más puede herirte es aquel que más conoce tus debilidades? ¿Viviste algo parecido? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Cuéntame en los comentarios, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia. Y si tú también has sido traicionado por alguien que llamabas hermano, comparte. Tu experiencia puede abrir los ojos de alguien antes de que sea demasiado tarde. Créeme, lo peor aún estaba por venir, porque ese día no fue mi final. Fue apenas o inicio da miña ruina. Después de aquel día en el despacho, sentí que todo lo que había construido con tanto esfuerzo simplemente se desvaneció. Mi imagen fue destruida en cuestión de horas. Los titulares de los periódicos gritaban mi nombre como si fuera un delincuente. Abogado premiado detenido por fraude millonario. En televisión, mi rostro aparecía con una franja negra sobre los ojos, como si fuera el criminal más buscado del país. Amigos desaparecieron. Clientes me demandaron. Mis padres fueron acosados por reporteros frente a su casa. No puedes imaginar lo que es ver a tu madre llorando en vivo, suplicando que dejen a su hijo en paz, mientras tú la ves
desde una celda helada, con olor a humedad, y otros presos se ríen de tu desesperación. El sonido metálico de la reja abriéndose y cerrándose me provocaba escalofríos. Yo, que siempre luché para que los delincuentes acabaran tras las rejas, ahora compartía celda con ellos. Mi nuevo abogado, porque, por supuesto, ya no era Pedro, intentaba sin éxito explicar al fiscal que todo era una trampa. Pero Pedro había sido meticuloso. Sabía exactamente cómo debían parecer las pruebas para ser convincentes, porque lo aprendió de mí. Cada vez que yo intentaba explicar algo, era peor. Cualquier palabra se podía usar en mi contra. El mismo sistema jurídico que antes me aplaudía. Ahora me devoraba. Pasé semanas encerrado. La comida agria, los colchones infestados, los gritos que rompían la madrugada, me obligaron a repensar cada decisión que tomé. Había sido arrogante, ciego por la ambición. Me creía invulnerable. Pero, la serpiente que me destruyó, yo mismo la alimenté. Cuando por fin obtuve la libertad condicional, ya no quedaba nada. Mis cuentas estaban vacías. El despacho, clausurado. Mi departamento, embargado. El traje a medida, el coche de lujo. Todo se había ido, y mis ahorros, Pedro los había desviado, con acceso que yo mismo le había dado. Fui a vivir de favor con un conocido, pero me pidió que me fuera poco después. No puedo tener a un investigado por fraude en casa. Da mala imagen, me dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos, y así terminé en la calle, con una mochila desgastada, 2 mudas de ropa y un portátil sin batería. ¿Alguna vez dormiste en la acera, sintiendo el suelo duro como el concreto que te recuerda cada error? ¿Has buscado sobras en la basura porque el hambre amenaza con desgarrarte por dentro? ¿Has rezado en silencio, encogido en un rincón, con miedo de que alguien te ataque en la noche solo por existir? Al principio caminaba con la cabeza en alto, repitiéndome que era temporal, que pronto me levantaría. Pero cada vez que alguien cambiaba de acera al verme o apretaba su bolso con fuerza al cruzarse conmigo, una parte de mí se apagaba un poco más. Empecé a ir a albergues, lugares donde el olor a moho y orina se mezcla con la derrota que flota en el aire. Allí conocí a otros como yo, ingenieros, docentes, incluso un exmédico. Intercambiábamos historias como si fueran estampas de un álbum trágico. Y entendí que no importa cuánto hayas logrado, basta una traición, un error, una enfermedad, y puedes perderlo todo en semanas. A veces, en las madrugadas frías, cerraba los ojos y me imaginaba otra vez en el tribunal, defendiendo con firmeza, ganando el respeto de todos. Pero al abrirlos, solo veía coches salpicando agua sucia, bocinas que me ignoraban, rostros que me evitaban, y me repetía una y otra vez, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento mi vida descarriló por completo? Y lo más doloroso es saber que, mientras yo moría en las calles poco a poco, Pedro vivía como si nada hubiera pasado. Se quedó con el despacho, con los clientes que quedaban, y por lo que me cuentan, hoy circula por fiestas de lujo como si él fuera el héroe de esta historia. Pero si crees que eso fue lo más duro, espera a saber lo que viví cuando intenté probar mi inocencia y buscar justicia. Lo que enfrenté a seguir fue o más humillante e cruel que alguien podría imaginar. En los días en que lograba reunir unas monedas lavando autos o cargando bolsas en supermercados, las guardaba con cuidado, no para comprar comida, no para ropa, sino para pagar una hora en una LAN house y buscar mi propio nombre en internet. Cada vez que escribía, Rafael abogado preso, y veía mi rostro junto a palabras como estafador o criminal, algo dentro de mí se rompía un poco más, porque yo sabía que todo era una mentira, pero también parecía imposible de revertir. Hasta que un día, con más miedo que esperanza, reuní el valor para ir a la Defensoría Pública. Esperé horas en una fila interminable, respirando el olor a humedad del edificio viejo y soportando el calor sofocante que me hacía sudar bajo la ropa sucia. Cuando por fin me llamaron, me senté frente a un joven abogado que me observó con recelo. Pude ver en sus ojos esa duda. No sabía si estaba frente a una víctima o a un mentiroso más. Aún así, aceptó revisar los archivos que logré rescatar de un viejo pendrive, el único objeto que había sobrevivido a mi caída. Allí estaban las pruebas que yo creía suficientes, accesos hechos por Pedro desde su computadora, transferencias bancarias que jamás autoricé, mensajes que mostraban mi sorpresa y desesperación cuando empecé a notar los desvíos. Le entregué todo eso como quien entrega el alma. Los días que siguieron fueron de una angustia insoportable. Me despertaba sobre cartones compartidos con otros sin techo, entre olores de basura y el paso de ratas, y corría a la defensoría a preguntar si había novedades. Todavía estamos revisando, era como una puñalada, pero no podía rendirme. Era mi única oportunidad de recuperar mi nombre. Durante ese tiempo comencé a ver de verdad a los que vivían a mi lado, gente que el mundo ignora,
pero cuyas historias podrían arrancar lágrimas a cualquiera. Algunos cayeron por las drogas, otros por depresiones tras la muerte de un ser querido, algunos por accidentes, otros por injusticias. Y ahí estaba yo, entre ellos, aprendiendo que nadie elige vivir en la calle. Es la vida la que te empuja, y cuando te das cuenta ya estás en el fondo del abismo. Los días se convirtieron en semanas, y mi esperanza, aunque frágil, seguía viva. Hasta que, un día, al llegar a la defensoría, el mismo abogado me recibió con una expresión que me dejó sin aire. Me llevó a una sala pequeña, con olor a papel viejo y silencio tenso. Y entonces lo dijo. Habían encontrado inconsistencias en los documentos que Pedro presentó al tribunal. Eso podía ser la brecha que necesitábamos para reabrir el caso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una luz se encendía al final del túnel. Pero el abogado fue claro. El proceso sería lento, doloroso y sin garantías de éxito. Tendría que revivir toda la humillación, enfrentar a quienes me trataban como basura, recordar cada detalle, cada herida, cada traición. Salí de ahí temblando, pero con una decisión firme. Yo no iba a dejar que mi historia terminara así. Esa noche volví a la calle y mientras miraba las estrellas entre el ruido de los colectivos y bocinas, empecé a trazar mis pasos. Cada día sería una batalla, pero ahora tenía algo que ni Pedro ni el sistema podían arrebatarme: la verdad. Y necesitaba que el mundo la escuchara. Dime algo. ¿Alguna vez descubriste que la persona en quien más confiabas te estaba destruyendo por la espalda? ¿Has vivido una traición que te haya quebrado por dentro? Cuéntalo en los comentarios. A veces, compartir el dolor es el primer paso para sanar lo que uno ni siquiera sabía que llevaba dentro, porque lo que vino después fue aún más devastador, más cruel, más inesperado, y la lucha por probar mi inocencia apenas comenzaba. Con el caso reabierto, mi rutina cambió por completo. Volví a recorrer juzgados y oficinas legales, aunque tuviera que entrar con ropa rota y zapatos gastados. Cada mirada de desprecio era una puñalada silenciosa, pero respiraba hondo y recordaba que ya no tenía nada que perder, solo la verdad por recuperar. Mi abogado de la defensoría logró agendar una audiencia para presentar las nuevas pruebas. Aquel día desperté incluso antes del amanecer. El frío de la madrugada me cortaba la piel, y cada paso hacia el tribunal era un castigo. Al llegar, me negaron la entrada por mi aspecto. Me quedé parado allí, con la frente en alto, mientras la gente entraba y salía sin mirarme. O peor, mirándome como si fuera un animal callejero. Hasta que mi abogado llegó, me tomó del brazo y me llevó con decisión hacia la sala de audiencia. Volví a sentarme en el banquillo de los acusados, pero esta vez con la cabeza erguida. Cuando la jueza entró, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a caerme. Leyó los documentos en silencio. Hubo discusiones, se pidió orden varias veces, y luego, después de minutos que parecieron horas, anunció lo que sería mi chispa de esperanza. Se abriría una investigación para verificar la autenticidad de las pruebas presentadas por Pedro. Yo no sabía si llorar o reír. Mis manos temblaban. Al salir, noté que algunos ojos ya no me miraban con desprecio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creyó en mí, pero el camino aún sería largo. Poco después, supe que Pedro estaba intentando huir del país. La policía fue alertada y comenzó a vigilarlo. Días después, intentó embarcar con documentos falsos y fue arrestado en el aeropuerto. Cuando recibí la noticia, me derrumbé. Estaba sentado en la acera de una gasolinera. Miré al cielo, cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran sin culpa. No era justicia completa, pero sí el principio. La detención de Pedro fue noticia nacional, y por primera vez en años mi nombre apareció junto a palabras como inocente, víctima, acusación falsa. Pero si crees que eso fue suficiente para recuperar mi vida, te equivocas. La fama negativa se pega como grasa vieja. Aunque la justicia me exoneró, nadie quería volver a confiar en el abogado que fue arrestado en vivo por televisión. Poco a poco recuperé algunos documentos. La justicia ordenó devolver parte de mis bienes, pero la mayoría ya se había esfumado en tasas, abogados, embargos y subastas. El apartamento, los autos, el despacho, todo se había ido. Solo quedaban recuerdos y el peso de haber confiado tanto en la persona equivocada. Intenté contactar antiguos clientes, amigos, colegas. Casi todos me ignoraron. Algunos con vergüenza me dijeron cosas como: Rafa, espero que entiendas, no puedo involucrarme contigo ahora. Y yo lo entendía, de verdad, pero dolía. Dolía ver cómo mi historia se había convertido en algo de lo que la gente quería alejarse. Fue entonces que me di cuenta, aunque la verdad estuviera de mi lado, mi lugar en la sociedad me había sido arrancado. Me volví un eco, una sombra, una historia incómoda de la que todos preferían no hablar. Y ahí pensé en acabar con todo. Las noches eran largas, frías, el silencio pesaba como concreto en el pecho.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que me esposaron en mi propia oficina. El sonido de las esposas, los ojos de mi secretaria, los flashes, el juicio público. Fue en una de esas noches, ya sin ganas, que un grupo de voluntarios se me acercó repartiendo sopa. Entre ellos, una mujer mayor, doña Clarice. Se sentó a mi lado, me pasó una taza humeante y me preguntó mi nombre. Le conté mi historia. No me interrumpió, no juzgó. Solo puso su mano en mi hombro y dijo: «Hijo, tu vida no ha terminado. Si todavía respiras, todavía puedes volver a empezar». Aquellas palabras, simples, cálidas, sinceras, me golpearon el alma. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero supe en ese instante que, aunque lo había perdido todo, tal vez aún podía reconstruirme, que aunque llevara la cicatriz de una traición para siempre, yo aún podía escribir un nuevo capítulo. Porque la verdadera victoria no es nunca caer, es tener el valor de levantarte, cuando ya nadie cree que lo harás. Después de aquella noche en que doña Clarice me devolvió un soplo de esperanza, comencé a asistir con frecuencia al refugio que ella coordinaba. Era un lugar sencillo, con paredes descascaradas y colchones donados, pero para mí era un palacio. Después de tantas noches heladas en la calle, ese rincón cálido se convirtió en un símbolo de algo que yo había olvidado. La humanidad aún existe, y cuando todo parece querer aplastarte, siempre habrá alguien que extienda la mano, sin pedir nada a cambio. En ese refugio, poco a poco, volví a sentir que podía ser útil. Comencé a ayudar a otros con orientaciones jurídicas básicas. Explicaba cómo tramitar la segunda vía de un documento, cómo buscar la defensoría pública, cómo apelar una multa injusta. Algunos empezaron a llamarme Dr. Rafael. Y aunque ya no tenía toga ni título visible, esas palabras me conmovían profundamente, porque por unos instantes me recordaban que aún había valor en mí. Fue en ese tiempo que descubrí una verdad brutal. La mayoría de las personas en situación de calle nunca conocieron sus derechos. Hombres detenidos por error, mujeres endeudadas por créditos que jamás pidieron, familias rotas por la indiferencia burocrática. Cada historia me hacía ver que yo no era una excepción, que este sistema implacable puede derribar a cualquiera, y sin embargo, cada vez que veía a alguien sonreír porque logró recuperar su DNI o evitar un desalojo injusto, algo se encendía dentro de mí, la fuerza para levantarme, para seguir, porque, incluso sin nada, mi historia aún podía marcar la diferencia. Un día encontré un cuaderno viejo entre la basura y comencé a escribir. Quería dejar registrada mi historia, no por venganza, no por fama, sino porque si alguien en algún lugar del país leía mis palabras, tal vez podría evitar caer en la misma trampa. Quería que supieran que la confianza ciega, la ambición desmedida y el ego pueden destruirte sin aviso. Fue entonces cuando uno de los voluntarios del refugio, Miguel, me propuso algo que cambiaría mi vida. Rafael, tienes una historia poderosa. Deberías contarla en un video. El mundo necesita escucharla. Al principio me negué. Tenía miedo. Miedo del juicio, de los comentarios crueles, de revivir cada herida. Pero después de días pensándolo, entendí que el silencio solo me mantenía encadenado. Grabamos el video en un celular sencillo, en la pequeña sala del refugio. La luz era tenue, y yo, con la voz entrecortada, conté todo. Mi carrera, mi amistad con Pedro, la traición, la celda, la calle, la lucha por limpiar mi nombre. Al terminar, lloré. Lloré como hacía años no lo hacía, pero esta vez fue distinto. Era un llanto de alivio, porque sentí que al contar mi historia comenzaba a liberarme de la culpa, del dolor, del miedo. Publicaron el video en las redes sociales del refugio, y para mi sorpresa, se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Comentarios de aliento, de respeto, de empatía comenzaron a llegar. Algunos contaron historias similares, otros solo escribieron: «Gracias por tener el valor de hablar». Y en ese instante me sentí vivo de nuevo. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué país? Escríbelo en los comentarios. Saber hasta dónde llega esta historia le da sentido a todo este dolor. Y si conoces a alguien que fue traicionado por quien más amaba, compártelo. Tal vez sin saberlo, estés salvando a otra alma que ya pensaba rendirse. Gracias al impacto del video, una ONG de asistencia legal me contactó. Querían ofrecerme un curso de formación para ser orientador jurídico voluntario. Incluso me ofrecieron un cupo en su programa de vivienda temporal. Las puertas que creí cerradas para siempre comenzaron a abrirse de nuevo. Acepté sin dudar, no por mí, por todos aquellos que aún viven lo que yo viví. Cada clase me recordaba al abogado que fui, pero también me mostraba al hombre que necesitaba ser, más humano, más consciente, más fuerte. Adaptarme no fue fácil. Aún cargaba vergüenza, aún bajaba la mirada, aún me despertaba por las noches con pesadillas. Pero ahora tenía propósito.
Y cuando luchas por algo más grande que tú, el dolor se vuelve más llevadero. Mi historia aún no ha terminado. Todos los días sigo reconstruyéndome, pero hay algo que sí sé con certeza. Mientras me quede aliento, lucharé para que otros no caigan donde yo caí. Y si llegaste hasta aquí, te lo agradezco con todo mi corazón. Tu tiempo, tu atención, tu escucha, significan más de lo que puedes imaginar, porque cada persona que escucha mi historia es una oportunidad de transformar el dolor en esperanza y la caída en un nuevo comienzo. Con el apoyo de la ONG y el curso de capacitación, poco a poco fui recuperando la confianza para reconstruir mi vida. Conseguí una habitación pequeña en un albergue de reintegración. Tenía una cama limpia y un baño para ducharme. Puede parecer poco para quien siempre tuvo un hogar, pero para mí, después de meses durmiendo en la calle, aquello era un verdadero regalo. Con cada día que pasaba sentía que iba recuperando fragmentos de mí mismo. Comencé a ser invitado a dar charlas en escuelas y universidades. Allí contaba mi historia a jóvenes que soñaban con ser abogados. Les hablaba del éxito, sí, pero sobre todo de la ética, de la prudencia, de lo frágil que es la confianza y de lo fácil que es perderlo todo por cederla a quien no la merece, incluso si ese alguien parece ser tu mejor amigo. En cada charla veía rostros atentos, ojos llenos de lágrimas, estudiantes que se acercaban después a abrazarme, diciéndome que jamás imaginaron que alguien tan exitoso pudiera caer tan profundo, y aún así, tener fuerzas para levantarse. Esas palabras me daban una energía que nada más podía darme. Era como si, finalmente, mi dolor tuviera un sentido. Un día, luego de una conferencia en una facultad, se me acercó una señora elegante. Me dijo que tenía un despacho de abogados y que necesitaba a alguien para colaborar con la orientación jurídica gratuita que ofrecían a personas en situación de vulnerabilidad. Tu historia, me dijo, es justamente lo que falta en mi equipo. No pregunté por el sueldo ni por el cargo, solo acepté, porque lo único que deseaba era volver a ayudar desde el conocimiento. La primera vez que crucé la puerta de ese despacho, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El aroma del café, el sonido de los teléfonos, los expedientes apilados, todo me recordaba a quien había sido y también a todo lo que había perdido. Me hice una promesa. Nunca más permitiría que la ambición o el ego me cegaran. Trabajar allí me devolvió algo que no se compra: dignidad. Me despertaba temprano, me ponía la mejor ropa que tenía, aún sencilla pero limpia, y caminaba al trabajo con la sensación de que, por fin, estaba reconstruyendo mi historia. Cada persona que ayudaba, cada duda que resolvía, era como limpiar una mancha más del nombre que Pedro había manchado. Pero no todo era fácil. Había días duros. Caminaba al trabajo y veía hombres de traje cruzando la avenida, autos de lujo estacionando, vitrinas relucientes. Todo eso me recordaba lo que una vez tuve, y dolía. Entonces respiraba hondo y recordaba las palabras de doña Clarice: mientras respires, todavía hay esperanza. Y llegó el día. Me llamaron a testificar en uno de los procesos que Pedro aún enfrentaba. Era mi oportunidad de mirarlo a los ojos. Cuando entré en la sala y lo vi, esposado, con uniforme de preso, sentí alivio y una tristeza profunda. Pedro bajó la mirada al verme, y entendí que ya no quedaba nada que decir. El hombre que destruyó mi vida ya estaba pagando su precio. Salí de allí más liviano, no porque quisiera venganza, porque entendí que ningún castigo iba a devolverme todo lo que perdí. Hay pérdidas que son definitivas, amigos que desaparecieron, confianza social que se fue, años de carrera que no volverán. Pero también entendí algo más importante: esas pérdidas no tienen por qué definir quién soy hoy. Comencé a escribir mi libro, no solo para contar cómo caí, sino para mostrar cómo me levanté, cómo encontré fuerzas en lugares que ni siquiera sabía que existían, y cómo, incluso desde el fondo, la vida todavía puede darte una segunda oportunidad, si hay alguien que extienda la mano. Y tú, que llegaste hasta aquí, que te conectaste con mi historia, te pido algo de corazón: suscríbete al canal. Este será el espacio donde seguiré compartiendo mi camino y el de tantas otras personas que vencieron batallas que parecían imposibles. Haz parte de esta comunidad de apoyo, fe y transformación. Hoy, sigo trabajando con asistencia jurídica para personas vulnerables. Aún no tengo mi propio bufete, pero ayudo a tíos unos y más personas que nunca ayudé cuando ganaba fortunas defendiendo a empresarios poderosos. Y quizás, en el fondo, esa sea mi mayor victoria: convertir el dolor en propósito. Después de todo lo que viví, aprendí que el verdadero éxito no se mide por el tamaño del coche, por la dirección donde vives o por la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria. Éxito para mí es poder dormir en paz, sabiendo que ayudaste a alguien. Es despertar cada día con un propósito que hace que el corazón lata con fuerza. Es mirar al espejo y solo no sentir vergüenza del hombre que ves reflejado.
A veces todavía recibo mensajes de personas que vieron mi video. Me preguntan si estoy bien, si volví a trabajar, si necesito algo, y cada palabra de cariño me recuerda que, incluso cuando el mundo parece cruel, aún existe gente buena allá afuera. Eso, más que cualquier otra cosa, me da fuerza para continuar. También aprendí que nadie está a salvo de caer. No importa si tienes títulos, contactos o mucho dinero. Basta una cadena de malas decisiones o una sola persona malintencionada para derrumbarlo todo. Así que, si pudiera darte un consejo sincero, sería este. Cuida a quien dejas entrar en tu vida. No entregues tus llaves, tus contraseñas, tus secretos a cualquiera. La confianza no se regala. Se construye con tiempo, con hechos, con lealtad comprobada. En los últimos meses, gracias a personas que creyeron en mí, pude alquilar un pequeño cuarto en una pensión. No es lujoso, pero es mío. Tiene una cama cómoda, un escritorio donde estudio y escribo, y un armario donde guardo las pocas prendas que me quedan. Cada vez que cierro la puerta, agradezco, porque ya no duermo con miedo, ni expuesto al frío, ni abrazado a una mochila bajo una marquesina. Y lo más importante, volví a soñar. Quiero abrir una pequeña consultora jurídica popular, un espacio para orientar gratuitamente a quienes no pueden pagar por justicia. Sé que no será fácil, los prejuicios aún existen, pero no voy a rendirme, porque todo lo que viví, incluso el dolor, puede servir para evitar que otros pasen por lo mismo. Hoy entiendo que mi mayor logro no fue haber sido el abogado más temido de la ciudad, sino haber encontrado humildad, empatía y propósito cuando lo perdí todo. Sé que mi vida no volverá a ser como antes, pero tal vez, y solo tal vez, estoy construyendo algo aún más valioso. Una vida con sentido, que ayuda, que inspira. Y si llegaste hasta aquí conmigo, si leíste mi historia o te emocionaste viéndola, te agradezco con todo el corazón. Tu tiempo, tu atención y tu disposición para escuchar sin juzgar valen más de lo que puedes imaginar. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y si aún no te suscribiste, suscríbete al canal. No por mí, sino por todas las historias como la mía que necesitan ser escuchadas. Porque al final, todos estamos expuestos a las caídas. Pero es la forma en que decidimos levantarnos, la que define quiénes somos en realidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste en qué harías si todo lo que construiste se viniera abajo de un día para otro? ¿Has reflexionado sobre quiénes son realmente tus amigos? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia, tu punto de vista pueden iluminar caminos y transformar vidas. Gracias por escucharme. Y recuerda, mientras haya aliento, siempre habrá una oportunidad para volver a empezar.